Hace un tiempo escuché la historia de un hombre que iba manejando un camión muy grande, pero lo estaba haciendo en una curva muy peligrosa sobre una montaña. Había a su lado derecho un acantilado y solamente había dos vías en la carretera. De repente, cuando llegaba a una curva, se dio cuenta de una cosa muy interesante. Había el momento en el que sentía que derrapaba. En una pestañada que se dio el pobre hombre, el camión se vuelca sobre esa curva y empieza a dar vueltas. Afortunadamente el hombre sale disparado, ¿verdad?, por la ventanilla y puede agarrarse de una rama que está ahí junto a la roca de ese acantilado, y mira cómo el camión va llegando hasta el suelo y al llegar hasta el fondo explota. Y ahí se quedó el hombre agarrado todo el tiempo que podía. No podía creer que él todavía estuviera vivo. De repente, cuando ya las fuerzas le faltaban, empezó a clamar, a gritar hacia arriba y decir: hay alguien ahí arriba, hay alguien ahí, decía. De repente la voz de Dios se escucha y estremece todo a su alrededor y le dice: sí, yo estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Ay, Señor, gracias por escucharme. ¿Podrías por favor salvarme? Mira que ya no aguanto, se me acaban las fuerzas y ya no aguanto colgado de esta rama. No te preocupes, hijo, mira, suéltate, mi mano te atrapará. Y el hombre volteó sobre su hombro y miró el camión allá todavía en fuego, allá en el fondo del acantilado, y levanta su mirada de arriba y dice: ¿hay alguien otro allá arriba que me pueda ayudar? Puede sonar gracioso imaginarnos esta escena, pero así es como muchas veces reaccionamos nosotros. Cuando pedimos ayuda a Dios y nos dice: confiad en mí, y de repente nosotros decimos: hay alguien más allá arriba que me puede ayudar. Déjame hacer una pregunta: ¿qué tan osado es usted? ¿Qué tan atrevido es usted? ¿Qué tan intrépido? Esa es la palabra que andaba buscando. ¿Qué tan intrépido es usted para lanzarse a hacer algo inesperado? El diccionario define la palabra intrépido como ven esta fotografía aquí, como alguien que no tiene miedo aun cuando enfrenta peligro. Ahora, no es un temerario porque es una persona que debe ser prudente, pero es simple y sencillamente poder atreverse a hacer lo que no estaba pensado o lo que quizá no se pedía. Hay ocasiones cuando Dios nos dirige a todos nosotros a hacer cosas y nosotros sabemos que es Dios pidiéndonos que hagamos eso. No sé cómo explicarlo, pero hay situaciones que podemos 100% del tiempo estar seguros de que Dios nos está mandando a hacer algo. Somos nosotros los que optamos por no obedecer al Señor y nos quedamos estáticos, nos quedamos ahí congelados, nos quedamos en esa situación sin movernos. Aunque sabemos y dentro de nosotros nos da cosquillas y como que nos remuerde la conciencia de saber que es Dios el que nos está diciendo que hagamos algo en particular, pero Él hemos deliberadamente elegido no hacer nada. Sin embargo, hay otras cosas en la vida que no sabemos. Pero cómo nos gustaría saber antes siquiera de animarnos a ofrecernos para contribuir con algo, ayudar en la obra de algo. Queremos todos los detalles, pero muchas veces no se nos dice la razón por la cual Dios actúa de una u otra manera. Mira, hay muchos campos de acción que no conocemos. Por ejemplo, si se me descompone el vehículo, yo no conozco mucho de mecánica, apenas puedo abrir el cofre y medio saber dónde va la batería, porque es la que se me ha quedado sin carga muchas veces. Pero de ahí en fuera, si algo pasa, oigo un ruido, oigo una lucecita, voy al mecánico para que encuentre el problema. Sé manejar computadoras, pero cuando de repente algo le pasa y por más que le doy golpes y todo y no se compone, la llevo a un técnico porque no conozco ese campo de acción. Lo mismo sucede con la medicina. Yo puedo estar utilizando todos los remedios caseros que pueda tener, pero si el problema persiste, el dolor agudo empeora, tengo que ir a un médico para que me determine cuál es la situación que me está pasando. Hay áreas que no conocemos. Sin embargo, no debemos detenernos simplemente porque no sepamos algo en hacer lo que sí sabemos que debemos hacer. Y eso es precisamente lo que el libro de Eclesiastés en el capítulo 11 es algo bien interesante, porque Eclesiastés capítulo 11 versículos 1 al 6
encontramos muchas veces la palabra porque no sabes. Lo vemos en el versículo 2, en el 5, en el 6. Y Salomón dice, porque no sabes lo que habrá de suceder, porque no sabes lo que te depara el futuro. Es verdad, hay cosas que no sabemos. Incluso el propio Salomón, el rey más sabio de todos los tiempos, y el más sabio en su tiempo desde luego, no sabía por qué algunas cosas sucedían y otras no. Por lo tanto, el mensaje fundamental de esta sección de Eclesiastés 11, 1 al 6 es esta. La verdad central es: no permita que lo que no sabe le vuelva indiferente o le deje paralizado para obedecer a Dios en lo que usted sí sabe. No permita que lo que no sabe lo paralice o lo haga indiferente a realizar, a obedecer a Dios en lo que usted sí sabe que Dios está pidiendo que haga. Al menos ese es el clamor de Salomón, y quiere que seamos osados, que seamos arriesgados, que seamos intrépidos para atrevernos a salir de nuestra zona de comodidad y hacer las cosas que Él nos pide. No podemos escondernos nosotros de la vida simplemente porque la vida no coopere con nosotros. No puede usted no casarse solo porque piensa que va a tener problemas con el cónyuge y se va a divorciar. Tiene que arriesgarse. No puede usted no querer tener hijos porque alguno puede salir con algún defecto de nacimiento o alguna situación difícil o incurable. Usted tiene que arriesgarse. Usted no puede simple y sencillamente no iniciar ese negocio ni invertir en ese negocio simplemente porque piensa que no va a funcionar o que usted no es bueno para hacerlo si nunca lo ha intentado. ¿Se da cuenta? Por eso es bien importante que lo que no sabemos no impida que hagamos lo que nosotros sí sabemos. En Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 1, Salomón comienza diciendo estas cosas. Dice: envía tu grano por los mares. La versión Reina Valera dice: echa tu pan sobre las aguas. Es lo mismo, aunque realmente el original habla de grano, pero déjenme explicarles. Yo había escuchado antes de meter un mensaje dentro de una botella y arrojarla al mar, ¿verdad? Y que se fuera. Pero nunca me había tocado escuchar de arrojar grano sobre las aguas. Es interesante, no sabía eso. Al estudiar esta sección pude comprender un poquito más a lo que se estaba refiriendo Salomón, y realmente la esencia de todo esto es lo siguiente: cuando tú te desprendes de algo, cuando tú arrojas algo a las aguas, tú no sabes si eso volverá a ti. Como aquella poesía que de adolescentes, algunos de los que son de mi generación, solíamos decirle a las muchachas: si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es que es tuyo. Si no, es que nunca lo fue. No crean que con eso conquisté a mi esposa, por favor. Pero Salomón sí está diciéndonos algo. Tienes que arriesgarte, que lo que tú das puede que no lo veas, pero de todas maneras vale la pena el riesgo. Qué diferente a la teología de la prosperidad que dice: da y Dios te da, siembra y cosecharás. Aquí Salomón está diciendo, como buen mexicano que era: no se hagan bolas, den porque les nace del corazón, aunque puede ser que no vuelvan a ver lo que han dado. Fíjense lo que dice aquí. Realmente Salomón está utilizando dos actividades comunes como ejemplo para ilustrar esta gran verdad. Usa la imagen de un mercader de un barco en los versículos 1 y 2, y en los versículos 3 al 6 usa la imagen de un agricultor que siembra la semilla. Las dos actividades requieren de fe para poder llegar a tener éxito en la empresa a la cual se están metiendo. Por ejemplo, los barcos podrían enfrentar tormentas y hundirse, o ser atacados por piratas, o simple y sencillamente el arduo trabajo que tuvo el mercader de enviar los granos, se lo robaron. No sabemos, algo puede pasar. Lo mismo sucede con la cosecha. Podría perderse por causa del mal tiempo, por las plagas, por las nevadas. O sea, realmente tanto el mercader como el agricultor hubieran esperado. Si ellos hubieran esperado que las circunstancias fueran óptimas para hacer lo que hicieran, nunca hubieran movido un dedo. Así hay muchos de nosotros. Queremos esperar a que nos casemos para poder hacer cierta cosa. Queremos esperar hasta que aprendamos más de la Biblia para poder bautizarnos.
Queremos esperar a que los hijos se vayan de la casa para poder entonces. Queremos esperar hasta jubilar. Y así estamos, como dirían en mi tierra, como don Teofilito, y nunca hicimos nada. Ni lo haríamos. Simple y sencillamente porque el momento de actuar, siempre que llega a nuestra mente, debe ser el ahora, el este instante, en este momento, aunque no sabemos qué es lo que va a suceder después. Por eso Salomón recomienda dos cosas, tanto al mercader como al agricultor. Les anima a ellos a ser intrépidos en sus inversiones y a ser intrépidos en sus oportunidades. Veamos la primera. Ser intrépido en sus inversiones. Arriésguese. Puede sorprenderle que Salomón le ofrezca aquí unos consejos financieros. Acuérdense, él es el hombre más rico del mundo. Yo creo que mejor que Donald Trump, él está más calificado para hablarnos de finanzas. Así es que enfoquémonos un poquito en lo que nos está diciendo aquí. En este libro tan relevante para nuestras vidas, aún hoy, como lo fue en el tiempo en el que estaba siendo escrito por primera vez, vemos en estos dos primeros versículos algo que Salomón está tratando de decirnos y quiere que sepamos, pero que generalmente nosotros no sabemos. Dice él, como la vida es tan incierta, sean intrépidos en la manera como invierten, por eso deben diversificar. ¿Qué significa eso? Invertir de varias cosas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, en vez de proteger, en vez de cuidar, en vez de guardarlo para que nadie me lo robe, debo dejarlo libre, debo liberar. Incluso mi propia vida debe ser liberada. Dice aquí el versículo 1, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. A su tiempo, no instantáneas. Nosotros queremos invertir, pero queremos ya. Hay tantos negocios que llegan a nuestra vida que los dejamos ahí porque nosotros queremos gratificación instantánea, cuando realmente tenemos que primeramente enviar el grano por el mar y esperar a que los barcos regresen. Dicho sea de paso, Salomón hace esta ilustración porque él mismo era dueño de varias empresas. Y entre ellas, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Primeros Reyes, encontramos que Salomón tenía una flota de barcos que iban de un puerto a otro, llevando cosas de él y trayendo cosas hacia el reino. Él dejaba ir a los barcos y de repente en su tiempo llegaban con las ganancias de todo lo vendido o con más cosas que podían comprar por allá. En aquel tiempo como ahora, los principales productos que se comercializaban eran los granos. Por eso Salomón realmente está sabiendo muy bien de lo que está hablando cuando está diciendo arrojen su pan sobre las aguas, como lo traduce la Reina Valera. ¿Se pone a pensar arrojar el pan sobre el agua? Y luego lo saca usted todo húmedo. ¿Qué significará eso? En pocas palabras, puede ser más fácil y más seguro no soltar nada, guardándonos todo. Que toda la ganancia de lo que tenemos lo metemos a una bodega y no hacemos nada con ello. No mandamos el grano hacia los mares. Queremos guardarlo en la casa, hacemos pan, lo metemos al congelador o a una bolsa de plástico. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Se va a hacer seco. Y si lo pone en una bolsa de plástico se va a llenar de moho. O sea, que al final de cuentas va a tener pérdidas en lugar de ganancias. Salomón está diciendo, libérenlo, déjenlo ir, suéltenlo, déjenlo ir. Así como un barco está más seguro cuando está encallado en el embarcadero, el barco no fue diseñado para estar en el muelle, sino surcando los océanos. Así las ganancias, cuando llegan a nuestras vidas, no están ahí únicamente para ser guardadas y acumuladas, sino para ponerlas en circulación. ¿Se dan cuenta? Dios le da a usted, Dios le da esa bendición. Dios lo llena de tantas cosas con el firme propósito de que usted pueda ser intencionalmente de bendición para alguien más. Pero ¿qué hacemos? Nos volvemos avaros, nos volvemos codos. No queremos desaparecer nada. Guardamos porque tememos que algo va a pasar. Déjame decirte un poquito lo que Salomón te está diciendo. Si tú guardas porque temes que algo te vaya a pasar, tarde que temprano tú no sabes qué va a pasar, se te va a ir. Te van a hackear la computadora, ¿tu cuenta? Y eso es posible, usted lo sabe. Así es que nada tenemos seguro más que cuando lo invertimos. Ahora, no solamente es invertirlo, sino también invertirlo de una manera sabia. Esto me viene a colación porque no solamente se está hablando aquí de posesiones o dinero, también tiene que ver de nuestra propia vida. Nos llegó una vez al Ministerio de la Radio una carta maravillosa y tengo permiso para contar porción de esa carta. Porque una mujer escuchó un mensaje muy similar en otra ocasión cuando estábamos hablando del perdón.
El problema de esta mujer era que su marido le había sido infiel, la había engañado y la había abandonado. Y por tiempo ya no se quería ocupar de nada. Ella guardaba el resentimiento hasta que tuvo convicción dentro de su corazón y se dio cuenta de que era importante que ella dejara libre. Y en lugar de sentirse ella prisionera, dejara libre y extender el perdón. Así que decidió hacer algo. Fue a la oficina donde trabajaba el hombre, que ya tenía meses que no veía. Y cuando pide hablar con él, obviamente la secretaria la conocía, la dejó pasar. Llegó a su despacho, el hombre se sorprendió porque tenía tiempo que no la veía. Y le dijo simplemente estas palabras. Le dijo a su esposo: solamente vengo a decirte una cosa. Todo está perdonado. No tengo nada que sentir. He consagrado mi vida al Señor. No tienes por qué preocuparte. Solamente vine a decirte que estás perdonado. Y también quiero que me perdones. Por pensar todo lo que he pensado de ti y por guardar en mi corazón todo lo que he guardado hacia ti. Eso fue lo que hizo. Me sorprendió muchísimo porque cuando le pregunté qué más había hecho, esto fue lo que me dijo esta mujer. Dice: muchos meses después, este hombre comenzó a visitarme para ver cómo estaba yo y cómo estaban los hijos. Cada vez más él se sorprendía de que yo había sido capaz de haberlo perdonado. Hasta que un día él mismo me pidió perdón y decidió que volviéramos a intentarlo. Ahora el hombre vive de nuevo en la casa. ¿Saben lo que hizo esta mujer? Echó su pan sobre las aguas y a su tiempo tuvo las ganancias. ¿Cómo quisiera asegurarles que esto funciona el 100% de los casos, pero no es así? Pero usted nunca lo va a saber si no se arriesga. Por lo tanto, debe ser intrépido, debe arrojar ese pan sobre las aguas, debe de enviar esa semilla por los mares. Diversifique. El versículo 2 nos dice cómo podemos hacerlo, porque no se trata de aventar todo el grano en un barco. Imagínese, manda toda su ganancia en un barco y luego de repente los piratas o se hunde el barco y perdió todo. No, diversifica, hermanos. ¿Qué significa? Mándalo en diferentes barcos. Fíjese lo que dice el versículo 2. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. No sabes, no sabemos. Por eso invierta en muchas cosas. Si se trata de hablar de financieramente, invierta en otras cosas. No solamente deje guardado su dinerito en el banco. A lo mejor va a comprarse una casa, va a pagar ese alquiler poco a poco. Hay deudas legítimas y la casa es una deuda legítima. Un auto, una computadora, esas no son deudas legítimas. Ya hablaremos de eso en otra ocasión, ustedes lo han escuchado anteriormente, pero hay algo que es una inversión. Invertir en la educación de sus hijos es una inversión. Diversifique. Cuando usted ayuda a una persona, está diversificando. De alguna u otra manera, creo yo que la idea que tiene Salomón aquí es: haz amistades, aún con lo que tienes. Ayuda al prójimo. El día que tú tengas necesidad, quizá también te ayuden a ti mismo. ¿Se da cuenta? Cuando usted es generoso, usted aprende a hacer eso. Cuando usted es generoso con los demás, aprende a poder diversificarlo de esa manera. Obtén cuanto puedas, dice el doctor Kaiser y el seminario de Dallas. Almacena cuanto puedas y luego siéntate a descansar. Eso es lo que el mundo dice el doctor Kaiser. Sin embargo, él al explicar este pasaje dice: no, ustedes deben ser liberales y generosos con tantas personas como puedan y un poco más. De modo que háganse de la mayor cantidad de amigos posibles, ya que no sabe cuándo ustedes mismos van a necesitar ayuda. En lugar de convertirse en unos cicateros por temor a que el futuro pueda depararles algún cambio drástico, dejándolos en la calle, deberíamos distribuir aún más cuanto nos sea posible para que así podamos experimentar la bendición de recibir cuando lleguen tales reveses en la vida. ¿Se da cuenta? Palabras sabias. Henry Ford dijo en una ocasión: la mayor parte de la gente piensa que el éxito es obtener y acumular. Sin embargo, el éxito no comienza sino hasta que comenzamos a dar. La filosofía de este mundo es: obtén, acumula, guarda, no preste, no des, nada, almacena. Pero ¿qué sucede, hermanos? Eso no es como piensa Dios. Necesitamos ser generosos. Dice el mismo Pablo en 2 Corintios 9:11: efectivamente ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que así puedan ser generosos con los demás. ¿Qué es ser generoso?
Yo sé que hay muchos problemas y situaciones con personas que no quieren diezmar o no creen que el diezmo sea parte del Nuevo Testamento. Es verdad, en el Nuevo Testamento la palabra diezmo no aparece, pero sí aparece la palabra ofrenda. Y habla de ofrendas generosas. El apóstol Pablo hablaba muchísimo acerca de algunas de las iglesias que eran pobres, pero que eran muy generosos en sus ofrendas. Yo le pregunto a usted, ¿usted diezma? ¿Usted ofrenda? Y si lo hace, ¿es usted generoso con lo que da? Voy a explicarle brevemente el significado de generosidad. Es más, usted me lo va a explicar a mí. Aquí en este frasquito tengo 10 nueces. 10 nueces. Imagínese que es el diezmo, ¿verdad? Imagínese que es todo lo que usted tiene. Todo lo que usted tiene. Y yo agarro una de esas nueces el domingo en la mañana, ¿verdad? Y la pongo en el plato de la ofrenda. Puedo pensar que esto es como el diezmo. Dicho sea de paso, el diezmo era la mínima parte de lo que se acostumbraba en aquel tiempo. Realmente lo que se procuraba es que cada quien diera de lo que propusiera en su corazón de acuerdo a cómo había sido prosperado. Si eras prosperado y ganabas más, podías dar más. Pero si no eras prosperado, no tenías por qué dar lo que dabas antes. Era de acuerdo a lo que tú ganabas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a suponer que aquí todos diezmamos. Entonces podemos decir que somos generosos con el diezmo. Si yo agarro solamente una nuez, ¿estoy siendo generoso? ¿Qué piensa usted? ¿Eso define a una persona muy generosa? ¿Qué define a una persona muy generosa? ¿Alguien que da cuántas nueces? A lo mejor 2, no, gracias hermano por decir todas, pero no creo que tampoco eso esté tan generoso. 2, miren, voy a ser generoso con ustedes. Imagínense que aquí estamos dando 4 nueces. Eso podría decirse que es muy generoso. Generosísimo sería si diera todo, ¿verdad? Pero lo que entiende Dios por generosidad no es lo que muchos cristianos entienden por generosidad. Porque aún de todo lo que recibimos, lo que a veces le damos a Dios es esto, miren. La mitad de una nuez, si acaso. ¿Sabe usted que la persona promedio acá en los Estados Unidos solamente ofrenda el 2.5%? Absolutamente nunca han llegado la gran mayoría de los cristianos a ofrendar el 10% de lo que ganan. Si usted fuera de las personas que diezman el 10%, no tuviéramos ninguna necesidad de levantar campañas de sostenimiento para construcción o ayudar misioneros. La obra de Dios fuera completamente soluble, sustentable, si cada uno hiciera lo que nos corresponde. Si acaso uno nos armáramos únicamente a diezmar. ¿Entendemos ahora lo que significa generosidad? Salomón está hablando de una generosidad verdadera, no migajas, no limosnas, no ofrendas. Él quiere que aprendamos a ser generosos porque nuestro Dios es sumamente generoso, que nos da el 100%. El punto de vista bíblico se reduce a esto: dando que solo Dios conoce el futuro. Y debemos hacer nuestros planes confiando de que aunque echemos nuestro grano sobre los mares, a su tiempo el Señor cuidará de que nos regrese esa ganancia. Hagamos a un lado al mercader, hablemos ahora del sembrador. Debemos ser intrépidos con las oportunidades. Por eso debemos aprovecharlas cuando éstas llegan. En esta sección del versículo 13 en adelante, Salomón nos habla de la fe que tiene el agricultor para sembrar la semilla. Yo no sé cuántos de ustedes han agarrado una semilla y no sé cuántos de ustedes se atreverán a poner la semilla en su mano y a orar fervientemente para que el Señor la haga germinar en el momento que usted está orando. Haga ese intento cuando llegue a la casa. Agarre un frijol que tenga por ahí, o un grano de maíz, o un grano de arroz. Póngaselo en la mano y póngase con todo el corazón a orar para que el Señor le haga rendir fruto, salga un árbol de ahí. ¿Qué cree que va a pasar? Entonces, ¿por qué hay muchos de ustedes que creen que porque un monigote aquí enfrente ore para que el Señor le bendiga, el Señor va a abrir las puertas del cielo y le va a bendecir? ¿Por qué somos tan incrédulos que cuando nosotros queramos, o algunos más famosos que yo crean, las cosas van a aparecer nada más porque sí? Dios bendice a quien quiere bendecir, cuando quiere bendecirlo y de la manera que quiere bendecirlo. Y si no le ha bendecido de la manera que usted espera, es porque Él está haciendo cosas grandes en su corazón en este momento. No nos confundamos, hermanos, ni llenemos de aire muchas veces las esperanzas de muchas personas. Centrémonos en la realidad. Seamos generosos sin esperar nada a cambio. Dejemos que el Señor a su tiempo, Él nos dé la recompensa.
Es lo que Salomón nos está diciendo aquí en este lugar. En vez de dejarse llevar por la corriente de este mundo, prosigamos a la meta. Versículo 3. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ¿qué dice? Allí queda. Las nubes te están siempre cambiando, van y vienen. El agricultor confía en que derramen su precioso líquido sobre su siembra, pero él no puede hacer nada para que las nubes suelten el agua, ¿o sí? A menos que sean indios americanos que se pongan a hacer la danza de la lluvia, ¿verdad? Entonces empieza a caer, no sé. Pero en formas generales tiene que depender de la buena voluntad de Dios de hacer que esas nubes avienten el agua que necesitan para que la siembra pueda ser regada. ¿Ve por qué se necesita fe para ser agricultor, para ser mercader? ¿Ve por qué necesitamos la fe como cristianos? Porque estamos actuando por creencia, no por vista. Y la fe es necesaria en momentos como estos. Tanto como el árbol que se queda en el mismo lugar, como las nubes que van de paso, todas están siendo gobernadas por el Señor. Nosotros, como aquel agricultor, no debemos quedarnos sentados mirando y esperando a que las circunstancias sean ideales. Ay, no, va a llover, no voy a la iglesia hoy. Ay, no, va a nevar, no voy a la iglesia hoy. Ay, no, porque es que si voy me voy a enfermar. Ya lo dije el hermano Magdiel, todo el mundo está enfermo, yo no me quiero enfermar. Arriésguese. Y vea qué bueno y maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, cantarle al Señor sus glorias eternas, como una familia que somos en Cristo Jesús. Yo sé que usted me está viendo ahí a través de las pantallas, pero eso no le toca a usted, usted está en otro país, pero usted que vive en casa, disfrutemos de la comunión que tenemos como hijos e hijas de Dios. Probablemente Salomón aquí está describiendo a la clase de personas que se pasa la vida observando lo que es obvio, o se pasa la vida tratando de componer lo que no tiene arreglo. De eso está hablando aquí Salomón. De alguna otra manera hay personas que están mirando la lluvia, están mirando el viento, los huracanes y quieren buscar la manera de cómo detener esas tormentas, pero no pueden, simplemente tienen que confiar en la buena voluntad del Señor. Hay gente que se concentran solo en lo que es imposible. Nos aferramos a que el Señor nos dé lo que queremos, cuando el Señor muchas veces ya nos ha contestado que es a su tiempo, a su manera, o simple y sencillamente es no. Pero queremos que las cosas sean a nuestro antojo y voluntad. Debemos ser intrépidos, hermanos, para vivir la vida. Y cuando hagamos esto, cuando veamos que el viento sopla, cuando veamos que hay tormenta, cuando veamos que de alguna otra manera algo sucede, no empezamos a ver señales en el aire y pensemos que todo es porque gracias a mi buena fe. Es gracias a la buena voluntad de nuestro Dios. Ahora, cuando usted haga las cosas, cuando sea intrépido por hacer esto, cuando usted busque alcanzar sus propias metas, no lo haga con interés personal, hermano, se lo suplico. No sea una de las personas, líderes, ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea maestro de escuela dominical, no haga las cosas simplemente para llevarse el crédito. No haga las cosas para que lo feliciten, para que le den una placa, un reconocimiento, para que le hagan una fiesta donde le están dando gracias públicamente por toda su labor. Si usted es pastor, no sea de los que van detrás del billete más grande. No elija un ministerio porque allá le pagan más y aquí le pagan menos. Tenga cuidado. Hágalo simple y sencillamente porque es la voluntad del Señor que usted esté ahí. Vaya detrás de lo que Dios pone, aunque no parezca eso que sea lo que usted tanto ha soñado. El Señor lo está enviando a Nínive como a Jonás, no a Tarsis. Tenga cuidado de no equivocarse en el rumbo. Un corresponsal de guerra estaba sacando un reportaje de algunos de los soldados que estaban heridos. Miró a una humilde mujer, enfermera, una monja, que estaba curando las heridas a una pierna ya gangrenada de uno de los jóvenes soldados, y la sangre y el pus estaban segregando. Cuando él vio eso, el olor y la forma del color, le dio asco y casi vomitaba. Mientras se limpiaba la boca, le dijo a su fotógrafo: yo ni por $1,000,000 me pondría a curar esas heridas. Y la monja, que escuchó lo que dijo el corresponsal, levantó la mirada y le dijo: yo tampoco, hermano. ¿Ve usted la diferencia? Ella lo estaba haciendo, no por dinero, sino por amor. Que lo que hagamos, lo hagamos por amor, no por interés. Eche su pan sobre las aguas, envíe su grano por los mares, reparta 7 u 8, no lleve la cuenta, rompa la libreta, no espera que le retribuyan lo que usted ha dado. Y cuando usted llegue a la edad madura, a la edad avanzada, a la tercera edad,
No empieza a decir, yo ya me jubilé, yo no puedo hacer nada, no, yo estoy viejito, yo estoy viejita. ¿Sabe usted que hay grandes personas que a sus 80 años han hecho cosas increíbles? Nuestro pastor Sendo tiene 82 años y ese hombre tiene más fuerza que usted y yo juntos. Ese hombre dice que el día que se jubile es cuando su cara azote en el púlpito y lo saque entre cuatro directo a la morgue. Eso es su forma de decir jubilación. No, aquí veo a unos treintones, cuarentones que ya se quieren jubilar porque quieren irse para allá a Acapulco y a pasar el resto de la vida. Vaya, unas vacaciones, pero luego ponga manos a la obra. Al final de cuentas debemos entender que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor jamás nos jubilamos. Simple y sencillamente cambiamos de lugar donde vamos a usar las manos. Finalmente, como dice aquí Salomón en el versículo 5, en vez de dudar lo que no sabemos, confiemos en nuestro Dios. Vea lo que dice el versículo 5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. ¿Sabe? La vida es impredecible. Salomón dice que la vida es como el viento que opera soberanamente. La humanidad no puede hacer nada para detenerlo. ¿Usted sabe lo que es un tornado aquí en Dallas, en el norte de Dallas, en Oklahoma? ¿Usted lo ha visto? ¿Quién puede detener el viento con toda su furia? La humanidad no puede crearlo ni controlarlo porque el viento es invisible o incognoscible, no se puede entender. Percibimos su presencia por sus efectos y a veces devastadores en nuestras vidas. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Para ustedes que es incrédulo, es bien difícil que nosotros podamos comprobarle la existencia del Señor, pero déjeme decir una cosa, usted sí va a sentir sus efectos tarde que temprano. Dé gracias a Él, que Él tiene gracia y misericordia, esperando que usted se arrepienta. Esto está mucho más de nuestra comprensión. Imagínese usted crear huesitos dentro de un vientre materno, en un pequeño feto que luego se va formando en un precioso bebé. Es inexplicable, inconcebible. Un científico llamado Fred Hoyle decía que tratar de imaginarse eso es como llegar a un lugar donde están las chatarras de todos los carros viejos, fierros viejos, y que llegara un tornado y moviera todo y agarrara piezas y de repente después que se fuera el viento apareciera un Boeing 747, un avión. Así de iluso sería pensar que la vida por sí misma se puede crear. ¿Sabe qué nos ayuda a pensar eso? Que nosotros somos producto de un creador, el que nos ha hecho a nosotros y aquel que nos sostiene todavía. Por eso, en lugar de dudar, ¿por qué no mejor no confiamos en nuestro Dios? Él es el que hace todas las cosas. Él es el que cuando le dice al viento calla, enmudece. Él es el que cuando le dice a las olas asustadas en el mar, detente, se detienen. Si la naturaleza le obedece al Señor, ¿quién soy yo para no ser obediente a Él? Reconozcamos que Dios es poderoso, digno de toda honra y de temor reverente. Necesitamos distinguir entre aquellas cosas sobre las cuales no podemos hacer nada. Entonces no debemos preocuparnos sino confiar en nuestro Dios. Luego en el versículo 6 remata más diciendo lo siguiente: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Hay unos que dicen, no, yo nomás trabajo 8 horas en la mañana. Salomón está diciendo, invierte en la obra de Dios todo el día, mañana y tarde. En pocas palabras, nunca descanses de invertir tu vida liberándote para ser de bendición a alguien más. Y no todo tiene que ser yendo a la iglesia cada fin de semana. Acuérdese que usted, hermano, usted, hermana, usted, esposo, usted, esposa, el primer ministerio que Dios pone para que usted trabaje en él es su propio cónyuge, es su propia familia. Ese es el primer ministerio. Y si usted es de los que puede ser cucarachita de la iglesia, llevarse todo el tiempo a la iglesia y su casa ya un tiradero y desatendido el marido o la esposa o los hijos, entonces usted está invirtiendo las cosas. No es lo que Dios está estableciendo. Él quiere que primero usted rinda cuentas de lo que tiene en casa. El buen juez, por su casa empieza. Siembre su semilla en su tiempo. El punto no es que el agricultor deba plantar 2 veces al día, sino constantemente debe plantar la semilla. Hagamos la tarea que tiene en sus manos y redimamos el tiempo. Hermanos, usted ha escuchado en repetidas ocasiones que Jesús es el pan de vida.
Y eso también, esta enseñanza de Salomón, como del mercader, como del agricultor, aplica también al evangelio. Arrojemos el pan de vida por las aguas. Seguramente en su tiempo habrá cosecha. El salmista lo declaró de la siguiente manera en el Salmo 126 diciendo: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros hemos sido invitados a sembrar. Dios es el que da la cosecha en su tiempo. ¿No es esto maravilloso? Sé que si nos preocupamos excesivamente acerca de todo eso, debemos preocuparnos también porque el evangelio pueda surcar los mares. Debemos sembrar la semilla del evangelio y hacerlo de una manera tan dedicada en tantos terrenos como sea posible, para que en su momento el Señor sea el que dé el fruto. No hace mucho tiempo me tocó platicar con una persona a la cual yo ni me acordaba que existía. Me contactó a través de las redes sociales diciéndome de que hacía bastantes años, en 1987, yo tuve la oportunidad de compartir el evangelio. Yo ni sabía ni quién era esa persona. Y me dijo que lo que le dije en aquella ocasión no lo había entendido, pero ahora era cristiano y nunca se había olvidado. Y cuando me encontró en Facebook, lo primero que me dijo: gracias por haber sido fiel a sembrar la semilla del evangelio. Ni en cuenta. No me llevo ningún crédito porque eso le pertenece al Señor. Porque al final de cuentas, Él hace la obra. Yo no sé, esta transmisión que usted recibe cada domingo llega a muchos países en Latinoamérica y en España. No sé lo que Dios va a hacer, porque yo trato de usar su palabra y el Señor va a hacer lo que quiera con su palabra. Que le quiten mis chistes y mis historias, pero que su palabra sea la que penetre sus corazones. Y lo hará. Y tengo firme confianza que así va a ser. Haga usted lo mismo. Le dejo estas recomendaciones. Primero, comience a activar su vida ahora, en este momento, como dicen los puertorriqueños, ahora. En México decimos ahorita ya, pero para ellos es ahora. Ahora, actúe y no se canse. En segundo lugar, recuerde que aunque no va a descansar en la obra del Señor, hágalo con prudencia, sin descuidar lo que es importante. Y en tercer lugar, esté muy atento, porque en los momentos en que descansa es cuando el enemigo va a usar personas para atacarle. ¿Sí? Va a usar personas para decir: ¿para qué haces eso si ni gracias te dan? Ahí no quieren que tú les ayudes. Ahí yo cuántas veces me he puesto como voluntario para servir y nunca me llaman. Ahí esto y ahí lo otro. Cuidado. Mejor cuando usted descanse, póngase a afilar el hacha, porque hay muchos árboles que cortar. ¿Qué podemos hacer? Miren, piensen en esto. Cuando los aviones de combate fueron introducidos, los supersónicos fueron introducidos por primera vez en la Fuerza Aérea Estadounidense, ellos se dieron cuenta de que eran mucho más rápidos que aquellos de hélice que tenían anteriormente. Y también estaban más sofisticados, porque los asientos que ellos tenían eran de aquellos que se podían activar y expulsar al piloto, ¿verdad?, en caso de una emergencia. Pero empezaron a haber unos problemas. Se dieron cuenta de que cuando estaba ocurriendo un desperfecto y los pilotos bajaban lo que eran los descansabrazos, se aferraban tan fuertemente en el asiento. El salvavidas, perdón, ¿cómo le llaman? El paracaídas, gracias, que estaba ahí posicionado en la espalda, entre la espalda del asiento y el piloto, únicamente se iba a activar cuando el piloto, que había sido entrenado, se moviera hacia adelante. Entonces liberaba ese espacio y salía ese paracaídas, y obviamente pues el hombre se salvaba. Pero muchos de ellos, por el temor, se agarraban ahí y apretaban antes de tiempo el botón de la expulsión y chocaban con la ventanilla antes de que esta se abriera, que estaba aquí arriba. Arreglaron el problema haciendo algo bien interesante. Los nuevos asientos tenían una especie de polea, una especie de cuerda o cinturón. De la parte frente del asiento, en la parte de abajo, a la espalda había como una especie de engrane que enrollaba ese cinturón 2 segundos antes, despuesito de que se abriera la cubierta. ¿Qué hacía? Así cualquier piloto, en lugar de aferrarse al asiento, esa cosa se activaba y luego agarraba como si fuera una ventana, una puerta de esta manera, y impulsaba al piloto hacia adelante, lo lanzaba hacia enfrente y ya podía abrirse el paracaídas. Esa fue la solución. Narro esto porque a veces me gustaría saber qué tipo de dispositivo necesitamos ponerle a cada una de las sillas que hay en las iglesias para poder nosotros activarla en el momento adecuado y hacer que todas las personas sean lanzadas a hacer lo que Dios
nos ha pedido que hagamos y que ustedes saben que tenemos que hacer, que es comunicar el Evangelio, que es hacer discípulos. ¿Aprende usted el reto en este 2017 a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y dejarle al Señor los detalles de lo que no sabemos? Vamos a orar. Nuestro Dios, venimos delante de su presencia con un firme propósito: reconocer infinitamente que nosotros no sabemos nada. Ay, Señor, pero cuán agradecidos estamos de que usted conozca todas las cosas, que sepa, bendito Dios, todas las respuestas, y que humildemente, Señor, usted quiera desglosarnos una a una las cosas que necesitamos saber cada vez que nos lanzamos a estudiar su palabra. Nuestro Dios, le suplicamos que usted, bendito Dios, sea propicio a nosotros que somos tan necesitados de su perdón. Le suplico, Padre, que lo aprendido en este pasaje y la incertidumbre que a veces nos neutraliza y nos hace sentir inertes sin movernos, desaparezca al saber que hay una urgencia de poder salir de estas sillas, de poder ser el instrumento que usted ha utilizado para que otros sean impactados por su gloria. Ayúdanos, Señor, a comprender todo esto. Se lo pido en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén.